No chance to return home. No chance to return home. No chance to return home. Return home. Return home. Bienvenidos a Misterios de las Noches Gallegas. Un programa presentado y dirigido por María Mar Marín Merino. Sumérgete en los ecos de otra dimensión, en las entrañas de lo desconocido. Bienvenido, queridos oyentes, una noche más a este nuestro y vuestro programa, Misterios de las Noches Gallegas. Mi nombre es María Mar y os presento el apasionante contenido que tenemos para vosotros esta madrugada. Este programa tiene un eje central, ya que es un especial sobre la cultura de la muerte en Galicia. El menú de la noche es el siguiente. Comenzamos desde Ecuador con nuestro hombre internacional Mario, que nos trae la leyenda del Padre Almeida. Preparaos para ese toque terrorífico de nuestro Mario. Seguimos con una de las brujas del programa. Desde Valencia, nuestra Conchi Sánchez. En su sección nos hablará de Wicca, reencarnación y enterramientos. Seguimos con el mago analista, Manu, que con su toque genuino y basado en sus vivencias nos habla del hombre del traje gris y la mujer del ojo de buey. Ojo, que estas leyendas suyas son personales y vividas en primera persona. Llegamos al tema principal de la noche, a cargo de nuestro hombre leyendas, Antonio Ceniza y María Mar, que nos acerca a la cultura de la muerte en Galicia. Terminando el programa con una servidora, que trata en profundidad el tema del aire de difunto en Galicia. ¿Estáis dispuestos a venir con nosotros y el amigo Caronte, el barquero, y traspasar a la otra orilla? Entrando sintonía. Bien amigos, vamos con nuestro primer colaborador desde Ecuador, con su sección de leyendas ecuatorianas. El gran Mario nos acerca esta madrugada la leyenda del Padre Almeida. Vamos a pasar mucho miedo. Os dejo ya con él.
Gracias, Amar, por esas emotivas palabras. Soy Mario Edwin, el hombre de las leyendas ecuatorianas. De igual manera, quiero enviarles un gran saludo a Manu, Conchi y Antonio, que hacen posible que llegue a todos ustedes este quinto programa. Hoy con la narración del padre Almeida. Pero antes, quiero darles lectura a una pequeña introducción. Según cuenta la tradición, en el convento de San Diego, hace varios siglos atrás, vivía un joven sacerdote franciscano llamado el padre Almeida, quien se caracterizaba por ser distinto a los demás sacerdotes, ya que le gustaban las fiestas, el licor y una vida mundana exagerada. Lo que muchos no saben es que este sacerdote existió en la realidad. Ocupó cargos importantes en los conventos de San Diego y San Francisco. Fue maestro de novicios, predicador de la palabra de Dios, secretario de provincia y visitador general de las órdenes franciscanas de la muy noble ciudad de Quito. Narra la leyenda que hace muchos siglos atrás, en el convento de San Diego, vivía un joven sacerdote llamado el padre Manuel de Almeida Capilia. Con apenas 17 años decidió seguir la vida religiosa en la comunidad franciscana. Sin embargo, no era el mejor, ya que él se caracterizaba por su afición a las fiestas, a la vida bohemia nocturna, es decir, que el encierro y la oración no hicieron nada para vencer esta mala conducta espiritual. Todas las noches, él iba hacia una pequeña ventana que justo comunicaba con la calle. Pero como esta ventana era muy alta, él se subía hasta ella apoyándose en la escultura de un Cristo crucificado. Hasta que un día, el Cristo, ya cansado de tantos abusos y salidas por las noches, le preguntó: ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Él no sabía de dónde venía la voz, pero sin vergüenza alguna contestó: «Hasta la vuelta, señor». Una vez en la calle, el joven franciscano daba rienda suelta a su ánimo festivo. Bailaba, tomaba, hasta embriagarse totalmente. Al amanecer regresaba al convento. Tanto le gustaba esta vida que decidió seguir eternamente. Pero el destino le jugó una mala pasada que le hizo cambiar totalmente de vida. Pues un día salió como todas las noches. A la madrugada el padre Almeida regresaba muy embriagado y tambaleándose por las empedradas calles quiteñas rumbo al convento de San Diego. De pronto miró que se aproximaba un cortejo fúnebre a esas horas de la madrugada, lo que le pareció muy extraño. Pero como él era muy curioso, decidió ver el interior del ataúd. Levantó la tapa y se quedó pasmado del miedo, y a lo que vio dentro era su propio cuerpo descansando en el ataúd. Del tremendo susto se le quitó la borrachera que tenía. Corrió y corrió desesperadamente hacia el convento, del que nunca volvió a escaparse, ya que pensó que esta era una señal divina. Cuentan muchas personas que este curita picarón recibió una gran lección, que fue volver a una vida ejemplar y correcta. Moraleja: el refrán en la actualidad es utilizado para ejemplificar lo que sucedió a este cura
franciscano. Y el refrán dice: ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Gracias, amigos y amigas de la noche. Espero que les haya gustado esta leyenda. Bueno, vamos ahora con una de las brujas del programa. Queridos oyentes, desde Valencia, Conchi Sánchez, en su sección nos habla de la Wicca, reencarnación y el enterramiento. Vamos a escucharla con suma atención. Esta mujer llena de sabiduría y el don de la palabra en la sangre. Hola amigos, buenas noches. Desde Misterios de las Noches Gallegas os habla Conchi, vuestra bruja particular. Me acerco esta noche a vosotros para tratar un tema tan controvertido como la muerte y la reencarnación, pero vista esta desde otro punto, desde la religión Dharma o Wicca. Para ello, primero os explicaré a grosso modo de dónde proviene la Wicca. Ya os comenté que es de origen pagano, pero está influenciado por el budismo, el sikhismo, el jainismo e hinduismo. El nombre original que englosa estas religiones es el Sanatana Dharma, que es sin duda la religión más antigua del mundo y cuya cultura, tradición y espiritualidad procesan en estos días más de 1.000 millones de personas repartidas por todo el mundo. Amigos oyentes, aclarada esta parte, paso al tema de una de sus ideas sobre la muerte, o en su caso, la reencarnación. ¿Cómo ven la muerte? En ningún caso como algo a lo que temer, para nada algo tan espectral como una figura de calavera oscura a la cual temer, todo lo contrario. Los paganos vemos la muerte como algo bello, hermoso, una ocasión de aprobar y aprender a mejorar. En un principio, esto es un principio, no un final, es un comienzo, el fin de una vida de padecimientos y penurias. En la Wicca creemos en la reencarnación, en la vida después de la muerte, algo tan difícil de probar, al igual que la idea de un cielo y un infierno. Sobre esta idea hay diversas hipótesis. Una de ellas nos la plantean las personas que han experimentado ECM, experiencias cercanas a la muerte, que aseguran que momentos antes de morir vieron una luz al fondo de un túnel y se relaciona esto con el útero y la salida al exterior, dotándose de una nueva vida. Algo que no parece tan ilógico. No lo daremos por hecho, pero tampoco lo descartaremos. Esta teoría no es aceptada por la cristiandad,
pues descartaría la creencia de un cielo e infierno, a los cuales se llega tras la muerte. De ser esto así, el cielo debería de ser infinito, ya que cabrían en él millones y millones de almas fallecidas a lo largo de millones de años. Volvamos, amigos oyentes, a las razones por las cuales se ve la muerte tan hermosa. Al fallecer, se deja atrás la soledad, el dolor, la falta de cariño, la enfermedad, y al renacer, se comienza de cero, sin recuerdos, con un cuerpo nuevo. Aunque hay casos aislados de personas que recuerdan vidas pasadas, personas que nos han relatado una vida anterior, dando incluso fechas, nombres, que se han podido constatar e incluso dando datos de su propia muerte. Amigos y oyentes, los dioses tal vez nos dan una oportunidad de aprender a mejorar, de vivir de nuevo, dejando atrás lo negativo. La Wicca tiene sus rituales para este paso a la muerte. Desde este lugar post-mortem, que relativo a la tierra es el eterno verano, está el ritual para dar inicio a una nueva vida, el Samain. Es el tiempo en el que celebramos la muerte del Dios Padre para nacer de nuevo en Yule, dentro de la diosa madre. Atentos a esto, pues de esta frase podría haber surgido la idea de la salida del túnel como útero después de morir a una nueva vida. Por otra parte, las enseñanzas Wicca nos preparan para la muerte como un destino inevitable. Nos inculcan a actuar de forma sabia y bondadosa. Acabaré mi explicación sobre la reencarnación y la muerte con otra opción y alternativa para todos los paganos, que es la existente rueda de la vida, en la que se incluyen el samsara y el nirvana. Uno es la ignorancia y el otro la sabiduría, a los que se alcanza tras varias vidas. Amigos y oyentes, en estas horas de la madrugada, en la que sin duda estaréis abrigados y acomodados en vuestros hogares, y muchos de vosotros trabajando, acompañado de nuestras voces, seguiremos hablando de la muerte. La muerte, ese paso que todos debemos dar, queramos o no, siempre nos ha causado temor y curiosidad, y a la pregunta ¿de qué habrá después?, unos opinan que dado este paso no hay nada más, y otros confían en una vida eterna llena de placeres. Algunos nos aferramos a la idea de que nos uniremos a nuestros queridos familiares, y muchos estaremos convencidos de que la vida no tiene su final en la muerte. ¿Cómo enterraban, velaban y homenajeaban a las civilizaciones del pasado sus difuntos? Por ser la civilización más antigua, comenzaré por los sumerios, 9000 años antes de Cristo. Estos temían a la muerte, incluso creían que sus propios dioses podían morir, y su diosa Inanna, que representaba la fertilidad, trataba de conquistar el mundo de los muertos. Su infierno contaba con 3 porteros, a los que debían esquivar para no caer en el inframundo, donde les esperaba en un mundo subterráneo la diosa Ereskilda. Su premio o castigo dependía de su comportamiento, en vida para con sus dioses. Sus difuntos estaban en la casa de las tinieblas, rodeados de 7 murallas, guardados para impedir su vuelta a la vida. Los egipcios. Los egipcios en su periodo arcaico y en su periodo tardío. Ellos tenían la creencia de que tras la muerte, el Ka o doble alma se dividía en el Ak, que era el espíritu, y el Bak, que era el alma. El alma vivía en la tumba del difunto y el espíritu viajaba al inframundo, donde más tarde se llevaría a cabo su juicio y Osiris se haría cargo del espíritu. Anubis tendría el deber de pesar el corazón y en la balanza en la que Maat, en la parte contraria, apoyaría su pluma, se decidiría su suerte. Si pesaban por igual, el espíritu iba al reino de la paz y la armonía.
Si por el contrario no era así, el castigo era una vida igual a la anterior vivida. Amigos y oyentes, el enterramiento de esta civilización era bastante costoso, pues consideraban las pirámides como siguiente morada. Y en caso de que se saqueasen, el espíritu se quedaría sin hogar. Un hogar en el que se depositaban joyas y enseres para el viaje, pues creían tener derecho a una vida en el más allá, por lo que los órganos internos se depositaban en unos recipientes llamados canopos, para ser utilizados junto con los alimentos y joyas en una siguiente vida. En este caso, por el contrario, tenemos a los mayas, 3000 años antes de Cristo. Ellos consideraban su muerte en el cosmos. Para estos, el viaje a la muerte constaba de 13 cielos, y sus dioses eran los Atlanticus. También estaban bajo la tierra otros 9, los Volunticus, y su infierno lo llamaban Mignar. Tenían la creencia de que tras morir, un perro llamado Soloiltecoilde los llevaba por un río a una sala de jade y su viaje acabaría en el sol. Los egipcios creían en el renacimiento, pero no en la reencarnación. Ofrendaban a sus dioses incluso sacrificios humanos, llegando a practicar el canibalismo. Los entierros dependían de la forma en que se perdía la vida. Si era por parto, era sagrada, y la gente común se enterraba bajo sus propias casas. A los adinerados se les limpiaban los huesos y se untaban con un colorante rojo llamado cinabrio. Los aztecas, 1500 años antes de Cristo. La creencia azteca respetaba la muerte, y los días 1 y 2 de noviembre se honra a sus muertos en México. Creían en la dualidad, vida o muerte. La dualidad partía de los días de lluvia o sequía, del día y de la noche, del hombre y la mujer. Los hombres fallecidos en combate eran elegidos para acompañar al sol de la mañana al mediodía, y podían convertirse en aves de bellas plumas tras 4 años sirviendo al sol. Los muertos por enfermedad, al contrario, iban al Tlalocan, y en tercer y último lugar al que iban los muertos era el Mizcán, lugar para los fallecidos por vejez o muerte natural. En último lugar, amigos oyentes, he dejado a mis adorados celtas. Los celtas, 1200 años antes de Cristo. Para ellos, la muerte era algo asiduo y cotidiano, debido a sus continuos enfrentamientos y guerras. Ellos contaban con su dios, Lobo, llamado Baélico, dios encargado de llevar a los guerreros al inframundo. Para los celtas, la muerte no era el final, contando con sus dioses como Navia, Ataecina y Airón. No temían a la muerte. Las mujeres y los niños se enterraban bajo sus propias casas o a los pies de las propias murallas. Las necrópolis estaban cercanas al poblado, pero siempre con un río o corriente entre medias, para crear una barrera entre la vida y la muerte. Por último, voy a hablaros de los cristianos. En la novedad cristiana, la Iglesia, Cristo, ya ha derrotado al pecado, a la muerte y al demonio. Se basa en la creencia de que las almas buenas llegarán al cielo y que las vidas pecaminosas arderán en el fuego del infierno. Amigos oyentes, expuesto todo esto, llego a la conclusión de que la vida y la muerte están ligados, que no hay vida sin muerte, ni muerte sin vida.
y volvió a pasar. Como cada atardecer, me asomé al muro del cementerio. Desde esta posición se podía ver la puesta de sol. Ese sol anaranjado que tanto me atraía. Despedía un color intenso, casi hipnótico. Los colores del otoño reflejaban sus rayos en las hojas de los árboles, volviéndolas de un dorado deslumbrante. Se escondía de mi vista lentamente, dejándome poco a poco en oscuras y en silencio. Un silencio que me aterraba, casi se podía tocar. No había ni la más mínima brisa. No había ni el más mínimo aroma. Segundos después se oyeron los pasos, una tos tosca y un manojo de llaves tintineante. El sepulturero acudía una vez más a su cotidiano trabajo: cerrar la puerta tras de sí del viejo cementerio. Y volvió a pasar. Me quedé dentro. Volví a mi panteón, frío, silencioso, húmedo y oscuro, como la propia muerte. Estáis escuchando Misterios de las Noches Gallegas. Podéis seguirnos también en nuestra web oficial misteriosgalicia6de.net. Y bien, queridos oyentes, vamos con la sección de nuestro mago del análisis, el genial Manu, que hoy como siempre nos trae sus leyendas, en este caso 2 que están relacionados con un hotel. Inquietante, amigos del misterio. Ya sabemos que nuestro Manu tiene ese toque tan particular, ya que son experiencias por él vividas. Os dejo pues con Manu, que nos trae el hombre del traje gris y la mujer del ojo de buey. Buenas noches, mis queridos amigos y oyentes de Misterios de las Noches Gallegas. A la espera de la próxima investigación de mis compañeros del grupo Misterios Galicia,
y el numeroso material audiovisual que estoy bien seguro me aportarán, esta noche nuevamente voy a contaros varias crónicas de mi experiencia personal. No os voy a relatar una antigua leyenda como en los anteriores programas. No voy a contaros una vieja y perdida historia en el tiempo. No voy a contaros algo que se transmitió de generación en generación, sino que por el contrario voy a exponer unos escalofriantes hechos que me acontecieron a mí personalmente y que he titulado El hombre del traje gris y la mujer del ojo de buey. Hace ya algunos años atrás estuve trabajando como guardia de seguridad en el conocido y lujoso Hotel Boston de la ciudad de Zaragoza. Permanecí allí durante unos 3 años, primero como vigilante y posteriormente como parte del equipo del Centro de Control Informático del hotel. Una de las rutinas habituales como guardia de seguridad consistía en efectuar rondas de control por las 9 plantas del hotel, así como por sus 3 sótanos, habilitados como parking para los vehículos de los clientes. Día tras día, año tras año, el trabajo transcurría de forma tranquila, sin grandes problemas, cosa que es muy de agradecer, ya que, como bien decimos los que hemos trabajado en el gremio de seguridad privada, el mejor servicio es el que finaliza sin novedad. Todo comenzó como un día cualquiera, un día más cumpliendo con mis funciones habituales en el hotel. Llegado el momento, en orden descendente, voy recorriendo las diferentes plantas y estancias, empezando por la 9ª planta y bajando, asegurándome de que todo funciona correctamente y todo está tranquilo y en orden. Entre tanto, 40 cámaras de seguridad vigilan mi itinerario y otras estancias del hotel desde el centro de control. Son las 18 horas aproximadamente, cuando llego a la 4ª planta. Hoy es un día tranquilo. No son muchos los clientes presentes en el hotel, por lo que son agrupados en otras plantas para así agilizar el trabajo y mejorar el servicio. Hoy, esta 4ª planta está sin ocupación, por lo que permanece tranquila y silenciosa. Las luces principales permanecen apagadas y los largos pasillos entre habitaciones están solo iluminados por las luces de emergencia y señalización. Como siempre, sigo con mi ronda por la planta, pero a los pocos minutos recibo una llamada del centro de control preguntándome el por qué no me había detenido a hablar y ni tan siquiera saludar a un cliente que se cruzó conmigo en uno de los pasillos. Muy extrañado por la pregunta del compañero del centro de control, y en cierto modo, pensando que se trataba de una broma, le respondo que no me he cruzado absolutamente con nadie. Solo yo estoy en esa planta ahora mismo. Un escalofrío cruza todo mi cuerpo al notar el evidente nerviosismo y cambio de voz de mi compañero, que me insiste en que baje de inmediato al centro de control para comprobar las grabaciones de la cámara de seguridad. Al llegar al centro de control, me encuentro a mi compañero con la cara desencajada y profundamente alterado. De inmediato procedemos ambos a buscar las grabaciones de la 4ª planta y comenzamos detenidamente a visualizarlas. Al llegar a la secuencia en que yo entro en cámara, se divisa a lo lejos, frente a mí, un hombre ya de avanzada edad que camina con normalidad. Va vestido
con un elegante traje gris y corbata negra. Este se cruza conmigo en el pasillo, girando levemente su cabeza para mirarme, y continúa caminando hasta salir del plano de la cámara. Un silencio sepulcral se apodera de la sala de control. Ambos estamos aterrados e incrédulos ante lo que acabamos de presenciar. Sentados frente al ordenador, repetimos la grabación a cámara lenta y revisamos asimismo las grabaciones del resto de cámaras de esta cuarta planta, buscando a este aterrador y misterioso hombre del traje gris, sin obtener ningún resultado. Dada la ubicación de las cámaras, era imposible que abandonara el lugar sin ser detectado por estas, por lo cual ambos determinamos que tras cruzarse conmigo, este hombre literalmente desapareció. Ante estos hechos, nos tomamos unos minutos para tranquilizarnos un poco y pensar qué hacemos. Finalmente, decidimos llamar al director del hotel para que baje al centro de control por un asunto importante. Una vez llegó el director, poco a poco le ponemos en antecedentes de lo ocurrido, mientras vemos cómo se va desencajando su cara ante nuestro relato. El director revisa minuciosamente las grabaciones y al ver con sus propios ojos el misterioso hombre del traje gris, en silencio nos mira a ambos a la cara, con evidentes signos de inquietud, y nuevamente el silencio sepulcral se apodera del centro de control. Pasados unos minutos, el director nos ordena que eliminemos completamente esas grabaciones, y dado que aparte de esto no había pasado nada destacable en el hotel durante la jornada, nos indicó también que fueran eliminadas las grabaciones de todas las cámaras de ese día, a lo que procedimos de inmediato. Tras esto, con un talante serio y algo más sosegado, nos pidió que olvidáramos este hecho, que no trascendiera y que continuáramos con normalidad con nuestras ocupaciones. Os puedo asegurar, mis queridos oyentes, que ese día no volví a realizar la ronda por la cuarta planta. Solo las cámaras de seguridad, a las que permanecimos muy atentos, fueron testigos del resto de la jornada. De este aterrador hecho nunca más se volvió a hablar. No llegó a trascender hasta ahora que os cuento esta vivencia mía. Pasados ya los años y viendo estos hechos con otros ojos y otra forma de pensar, me doy cuenta con profunda tristeza del valioso documento que se pudo grabar ese día y que se perdió para siempre, ya que os puedo asegurar que nunca vi un ente grabado con tanto detalle. Asimismo, siempre me quedó una pregunta en el tintero. ¿Sabría el director quién era el hombre del traje gris? Personalmente pienso que sí, pero esa pregunta también queda sin respuesta y perdida ya en el pasado. Bien, mis queridos oyentes y amantes del misterio, hasta aquí la primera parte de mi sección de hoy. Ahora os voy a relatar otros hechos que personalmente pude ver y vivir en este mismo hotel. Unos hechos que no fueron aislados, ya que recopilé testimonios del personal del hotel que hacían referencia al mismo. Es un caso curioso, pero no menos inquietante. Un caso en el que las cámaras de seguridad nunca pudieron captar nada, pero a cambio de eso, era un fenómeno visible por el personal del hotel y en este caso por mí personalmente.
Otra de las rondas de seguridad habituales durante la jornada de trabajo era la primera planta del hotel, una planta conocida como el atrio, y que estaba principalmente destinada a exposiciones y congresos, ya que posee numerosos salones para ello. Realizando una de las habituales rondas, entro en los amplios y en este caso oscuros salones para comprobar que todo está en orden. Algunos de estos salones poseen puertas traseras y estas unas ventanas de tipo ojo de buey que nos recuerdan a las que poseen muchas embarcaciones. Estas mismas ventanas eran habituales en diferentes lugares del hotel, como por ejemplo algunas salidas de emergencia y puertas de los office de cada planta. Realizando la ronda por el salón de congresos, una cabeza de mujer cruza por los ojos de buey de las puertas traseras del mismo. Al verla, me apresuro a la puerta de inmediato, pensando que se trata de alguna clienta del hotel que anda algo desorientada, ya que hoy esta planta no tiene ocupación y no debería haber nadie merodeando por ella. Al abrir las puertas, ¿cuál fue mi sorpresa? Que allí no había nadie. Solo un pequeño hall con una puerta que conduce a las escaleras y dos ascensores parados en la planta baja. Comprobando la posición de los ascensores y revisando las escaleras que conducen a la planta baja, quedo perplejo, ya que la mujer no tuvo tiempo literal para llegar abajo y no había otra posible salida del lugar. Tras esto, bajo a la sala de control y reviso las grabaciones del lugar sin obtener resultado alguno. Nuevamente, un profundo escalofrío recorre mi cuerpo, recordando el caso del hombre del traje gris que me aconteció algunos años atrás. En esta ocasión no comenté nada sobre este hecho, pero unas compañeras del servicio de limpieza me preguntaron qué me ocurría al ver mi desencajada cara, y sin llegar yo ni tan siquiera a comentarles lo que me había pasado, ellas mismas me preguntaron si me había topado con la misteriosa mujer que asoma por los ojos de buey. ¿Cuál fue mi sorpresa al escuchar el relato de mis compañeras, que con toda naturalidad me describían a la misma mujer que yo vi? Una mujer de mediana edad, con el pelo algo rizado y bien arreglado, la cual se asoma por los ojos de buey, te mira y desaparece. Esto ocurría en diversas plantas del hotel, y sin un patrón definido. Por lo visto, este fenómeno se estaba produciendo desde hace años, y a pesar de crear en el personal algo de inquietud, llega un momento que te acostumbras a convivir con ello, y no le das la mayor importancia. Resultaba un hecho particularmente curioso, ya que nadie logró nunca ver a esta mujer de cuerpo entero y nunca fue grabada por las cámaras de seguridad. Bien, queridos amigos y amantes del misterio, hasta aquí estas particulares y escalofriantes experiencias que me tocó vivir en el Hotel Boston de Zaragoza. Nunca más volví a saber del misterioso hombre del traje gris, pero sí que en una ocasión más, en el mismo salón, volví a toparme con la mujer del ojo de buey, aunque en esta segunda ocasión no me apresuré a ir hacia ella. Os recuerdo que ahora podéis acceder a todo el contenido del grupo de investigación Misterios Galicia GIMG y de sus integrantes
en una sola dirección web, que es la siguiente: misteriosgalicia.6te.net. Allí encontraréis los blogs, grupos de Facebook, páginas personales, vídeos, parafonías, investigaciones y nuestro programa Podcasts de iVox, Misterios de las Noches Gallegas. Queridos oyentes, espero que os haya gustado. Soy Manu Genzor y os espero en nuestro próximo programa de Misterios de las Noches Gallegas. Un fuerte abrazo a todos mis compañeros del programa y otro muy fuerte para todos ustedes. Hasta pronto, queridos amigos. Bien, queridos oyentes, llega la parte de nuestra exposición conjunta de la cultura de la muerte en Galicia y doy paso al hombre leyendas, el magnífico Antonio Ceniza, que nos acerca a cómo es la cultura y se trata la muerte en Galicia. Ya sabéis lo especial que es en esta zona. Nos hablará del Urco, de las almas en pena, las almas solitarias y la Santa Compaña. Esta última, muy brevemente, ya que ya hicimos un especial sobre ella. Pues vamos ya, sin más dilación, con lo que nos trae Antonio Ceniza. Hola amigos de Misterios de las Noches Gallegas. Muchas gracias, Mar. Como bien dices, os hablaré de la cultura de la muerte en Galicia, del Urco y de la Santa Compaña, y de las almas en pena y las solitarias. Solo Galicia tiene ese culto a la muerte, únicamente superado por Egipto. Aquí la vivimos con naturalidad. Hay procesiones de ataúdes, donde se encierran personas para celebrar la vida. Tenemos una peculiar orografía de la incomunicación. El hombre, en el progreso de su evolución, descubrió dos nuevos elementos que trastocarían la vida de nuestra especie: la conciencia de su identidad como ser individual, único y irrepetible, y por otro lado, la certidumbre de la muerte. Y es esa certidumbre de la muerte, unida a esa conciencia de seres únicos, la que ha marcado en todas las culturas el simbolismo, los ritos, las premoniciones de la muerte e incluso la creencia en otra vida o la reencarnación. Galicia, quizás por su atraso histórico, su aislamiento o la dispersión geográfica de sus diminutos núcleos de población, ha llegado tarde a la modernidad y aún mantiene costumbres y ritos de la sociedad agrícola que en otras latitudes se perdieron bajo el peso de la industrialización, el pragmatismo de la sociedad de mercado y sobre todo por la manipulación de los valores por los medios de comunicación. Hoy asistimos en Galicia, con la llegada tardía de la sociedad moderna,
a la pérdida paulatina de esos ritos que creíamos eran definitorios de nuestra cultura. Y sobre todo desde la masificación de la televisión, con la consecuente pérdida de la tradición oral, la mayoría de los ritos comienzan a ser ya desconocidos para la inmensa mayoría de los jóvenes. Ya solo quedan los ritos cristianos. Comenzaremos la numeración de premoniciones de la muerte, dejando a un lado aquellos que pertenecen más a la cultura universal de la superstición, como pueden ser derramar sal o espejos rotos, para centrarnos fundamentalmente en aquellos otros que son típicamente gallegos. Pasaremos por encima de otros muchos augurios comunes a otras culturas, como son los vuelos de lechuzas, mochuelos, cuervos u otras aves carnívoras sobre el tejado de las casas, donde viven personas enfermas, los aullidos nocturnos de perros y lobos, o el grandaz de zorros, e incluso el oír cantar a una gallina como si fuera un gallo. Hay muchos otros que no tienen tampoco una trascendencia cultural, como es encontrarse con un entierro cuando los novios salen de casarse de una iglesia. Si en un funeral se apagan los cirios y se oye por la noche petar 3 veces en la puerta sin que nadie haya llamado, ver un resplandor grande encima de la casa, olor muy profundo a cera. En concreto hoy nos vamos a centrar exclusivamente en el Urco y la Santa Compaña, como augurios típicamente gallegos. Continuamos con las almas en pena y las solitarias, para luego proseguir con los ritos y romerías de penitentes, que tratará la compañera María Mar, y también el tema de aire difunto en Galicia en su parte monográfica. Antes de comenzar, desearía dejar muy claro que estas premoniciones y ritos son muy diversos, cambian de parroquia en parroquia, llegando incluso a ser contradictorios unos con otros. Pero como de lo que aquí se trata es hacer una aproximación a esta realidad, mostraremos solo una versión de cada uno de ellos. Quien esté interesado en profundizar puede leer el estudio recogido en el libro de Elisardo Becoña, La Santa Compaña, el Urco y los Muertos. Y bien, queridos oyentes, comenzaremos con el Urco. Se trata de un animal fantástico, que suele adoptar la forma de un enorme perro negro, o blanco, con cuernos y orejas largas, que sale del mar arrastrando cadenas. Su presencia, como la de muchas otras figuras fantásticas parecidas, es considerada un mal augurio, anunciador de la muerte. En Pontevedra, la leyenda del Urco se incluyó entre las celebraciones del Entroido, que es el carnaval gallego. A partir de 1876 se comenzó a honrarse a este monstruo, bajo la forma de un enorme y feroz perro capaz de tragarse de un solo mordisco 20 sacos de calderilla, con la misma facilidad con que un burro se traga 2 granos de cebada. Según cuenta la mitología gallega, este animal habitaría en Borrón, un lugar lleno de niebla y tenebroso, perteneciente al Alén. El Alén es el más allá, en Galicia. De ahí la comparación que algunas veces se hace entre él y el Cerbero, guardián del Tártaro. Dicen que el aullido del Urco está relacionado con el presagio de un mal muy próximo, y que de algún modo debe ser así, pues siempre que el lamentoso aullido fue escuchado en alguna ciudad o pueblo, pronto ocurrió una desgracia en la zona. Alguna o varias personas murieron sin saberse ni cómo ni por qué, pues aparentemente el suceso no tenía explicación posible. Urco aparece solo de noche y prefiere las noches cerradas, con aguacero, aunque hay quien afirma que cuando el cielo está estrellado o hay luna, también anda de peregrinación. Anuncia muerte o desgracia, ante la casa que se detiene. Es raro que al amanecer no haya llanto, queja o maldiciones por tanto infortunio de repente. Esa noche se murió el patriarca, tuvo un accidente mortal la hermana mayor, o apareció sin voz y ciego el niño más pequeño de la casa. Vamos a continuar con las almas en pena. La Santa Compaña, o quizás deberíamos decir las almas en pena, en todas sus variantes, son el más genuino de los aportes de la tradición gallega a la cultura de la muerte. Aún hoy, si nos ganamos la confianza de algún anciano, es muy probable que nos confíe haberlas visto en su juventud. La tradición de las almas en pena está extendida por todos los rincones de Galicia, probablemente como herencia de las culturas del Neolítico. Hoy, con versiones cristianizadas, en cada parroquia se cree o se vive de un modo diferente esta tradición cultural. Hay que aclarar en este punto que la parroquia es el núcleo de población más extendido por la geografía gallega. En esta aproximación a las almas en pena,
Vamos a dar una única versión de estas creencias, aclarando que hay muchas diferencias de unas parroquias a otras, incluso versiones contradictorias, como ya dijimos antes. Pero como lo que tratamos aquí es una simple aproximación a esas creencias, bastará con que nos fijemos en una sola de sus interpretaciones. Hay dos tipos de almas en pena, las que vagan solitarias y las que lo hacen en grupo. Las solitarias reciben, entre otros nombres, el nombre de Estadea, Estantigua, Antarushada. De las que lo hacen en grupo destaca sobre todo la Santa Compaña, aunque en algunos lugares se le conoce como Hoste o incluso Ostadea. Pues vamos con las almas solitarias. En general, las almas que vagan errantes por los senderos de Galicia son almas de personas que murieron violentamente o que murieron jóvenes y dejaron en esta vida temas pendientes. En contra de lo que pueda parecer, las almas en pena que vagan en solitario no tienen por qué ser de mal augurio. Hay almas errantes que vuelven para cuidar de los enfermos de su familia, o madres que se presentan cada mañana ante sus hijos para lavarlos y peinarlos, sin que los niños que la reconocen tengan ningún miedo de convivir con su madre difunta. También se presentan para pedir a su familia que realicen alguna promesa no cumplida, para restituir algún mal hecho en vida, para obligar a cumplir sus últimas voluntades, por venganza de algún mal provocado al difunto, para exigir las misas necesarias. Visten todas esas almas errantes con túnicas blancas, se presentan a familiares o vagan por los caminos en la noche profunda. Normalmente se las representa como personas muy altas y delgadas, y para romper su influjo hay que romperles el hábito. Debe hacerse siempre por detrás y de abajo arriba. Normalmente al verlas no es premonitorio de una muerte, generalmente son almas que están pidiendo ayuda, y aunque asustan enormemente a quienes se las encuentran, no suelen hacerles daño. Y vamos con la más conocida, la Santa Compaña. Este tema ya lo hemos tratado mi compañera y directora María Mar y servidor, o sea que seré más breve, pero es conveniente citarla. La Santa Compaña tiene una relación directa en las formas con que estas almas solitarias citadas anteriormente, pero con características muy diferentes. La Santa Compaña vaga en grupo, son almas del purgatorio. Aquí deberíamos de aclarar que toda referencia al cristianismo son modernidades impuestas por la Iglesia, y que muy probablemente antes tuvieran otra simbología. La Santa Compaña la componen un mínimo de 5 almas en pena. Cada una de ellas porta un elemento diferente: una cruz, un estandarte, un caldero de agua, un candil o una tea ardiendo y una campanilla. Normalmente uno de sus miembros será cojo y en muchos casos les acompañará un perro, el urco. Además siempre irá al frente conduciendo la procesión un ser vivo, un paisano de la aldea, que conoce dónde viven las personas que ellos buscan. Este ser vivo desconoce que está siendo utilizado por la Santa Compaña. Normalmente él porta la cruz que abre el acompañamiento, y será hombre o mujer, dependiendo del género que tenga el patrón de la parroquia. A las 12 de la noche este vivo debe presentarse en la puerta de la iglesia para abrir la comitiva de la Santa Compaña. Y aunque viaje lejos del lugar, su alma se desprende del cuerpo y se presenta allí. Se sabe quiénes son estos condenados a vagar con la compañía, porque se ponen flacos, con grandes ojeras, por estar privado del descanso, y solo puede librarse de esta maldición si en su peregrinar encuentra a otra persona y la acepta coger la cruz que él porta. Ver la Santa Compaña es tener la seguridad de que va a morir una persona cercana. Incluso a veces puede ver el entierro. En ocasiones se puede reconocer a la persona que va a morir porque va detrás de la compañía, portando un cirio más pequeño. Aquí aclaremos que los cirios de la Santa Compaña no son de cera, están hechos de huesos de difuntos. La procesión es guiada hasta la casa del próximo difunto. Le ofrecerán una vela y volverán al día siguiente a recogerla. Es decir, al día siguiente estará muerto. En algunas parroquias dicen que para no coger el cirio y que se marchen sin hacerle nada, debe trazarse en el suelo un círculo y dentro de él un pentáculo. Ese es el único modo de alejarlos. Y hasta aquí esta parte del tema por mi parte, por la noche de hoy. Recordar que me podéis encontrar en los blogs leyendasmundo.wordpress.com y en el blog Misterios Leyendas de Galicia y Asturias wordpress.com. También recordaros que hemos estrenado página web del grupo de investigación Misterios Galicia, y es la siguiente: misteriosgalicia.6te.net. Pero ahora me toca a mí presentar a nuestra compañera y directora María Mar,
que sigue con nuestra exposición sobre la cultura de la muerte. Ella os contará sobre los rituales de la muerte y las romerías de penitentes. Os dejo con el magnífico aporte de María Mar. Prestar mucha atención. Y yo me despido, queridos oyentes, hasta el próximo programa. Muchísimas gracias, Antonio, por darme paso. Pues como bien dices, yo os voy a hablar sobre rituales de la muerte y romerías de penitentes. En cuanto al ritual de la muerte, vamos a examinar solamente las 3 etapas: amortajamiento, velatorio y entierro. Amortajamiento. Hasta bien entrado el siglo XX, en muchas aldeas gallegas, los muertos iban envueltos en una sábana o sudario. Debajo llevaban camisa y calzoncillo los hombres, y camisa, saya y medias las mujeres. Quizás por eso las almas en pena que se encontraban vagando errantes en la noche iban vestidas con túnicas blancas. Normalmente, además de las medidas que se daban en el resto de lugares, como atar un pañuelo desde la barbilla a la cabeza para cerrarles la boca. En Galicia se lavaba el cuerpo y se afeitaba al difunto. Además, se les taponaba los orificios nasales para evitar que el alma retornara a su cuerpo. En algunos lugares se colocaba sobre el cadáver unas tijeras, un trozo de hierro, un plato con sal y un peine. Las tijeras tenían como finalidad que no se propagara la gangrena, el hierro para que no se hinchara el cuerpo, la sal para ahuyentar los malos espíritus, el demonio. El peine está más relacionado con el simbolismo funerario, ya que el pelo se guardaba después de peinarse entre los huecos de las paredes de la casa, porque después vendrían las almas a recogerlo. Entierro. El cadáver debe salir con los pies por delante e ir en esa posición hasta llegar al cementerio, y mientras se celebra la conducción cerrarán todos los comercios y bares, y las campanas de la iglesia tañerán a muerto. Para evitar el aire de difunto hay que sacar los animales de las cuadras. Nadie permanecerá en cama o será presagio de una muerte cercana. Los niños deben ver el cadáver desde arriba para no correr el riesgo de coger el aire. El orden de la comitiva tiene la peculiaridad de que los que van delante en el desfile del entierro son los animales. Al salir el cadáver de casa es cuando el plancton de las plañideiras debe ser más sonoro y las familias gritarán desesperadas por la pérdida. Si el muerto fuera joven, conviene llevar música en la conducción, y en algunos lugares, cuando se acerca al cementerio, los amigos que portaban el ataúd al ritmo de la música daban 3 pasos adelante y 2 atrás. Era una forma de prolongar al amigo en el mundo de los vivos. Romerías de penitentes. Un grupo de penitentes han sido porteados dentro de ataúdes en la romería gallega más central, la de Santa Marta de Ribaterme, en el municipio pontevedrés de Asneves, en agradecimiento a la hermana de Lázaro, protectora de los desahuciados tras superar un duro trance en sus vidas. Esta romería, de la que hay referencias escritas que datan de 1700, aunque varias teorías remontan sus orígenes a la Edad Media, atraen cada año a cientos de fieles de la Santa y a otros tantos curiosos, si no más. En Moraña, a la romería de los Milagros de Amil acuden devotos de rodillas, con cadenas e incluso en ataúdes, y en Apodra do Caramiñán, en la provincia de A Coruña, los fieles que han hecho sus promesas cargan sus propios féretros en la procesión de las mortajas, en el marco de las fiestas del Nazareno. Sin olvidarnos de San Andrés de Teixido, el que se ofreció a San Andrés y no fue de vivo, tiene que ir de muerto,
Y para eso, una manera de cumplir con la romería es con la ayuda de los familiares, vivos o conocidos, normalmente 2, acompañando al ánima del finado. Antes de comenzar la peregrinación, los parientes van al cementerio, donde se encuentra la tumba del difunto, para invitar al espíritu del muerto o hacer el viaje con ellos. Y hasta aquí nuestra sección conjunta de la cultura de la muerte. Por nuestra parte, aunque yo trataré el tema del aire de difuntos en Galicia, en un monográfico mío. Estáis escuchando Misterios de las Noches Gallegas. Podéis seguirnos también en nuestra web oficial misteriosgalicia6de.net. Bien, queridos oyentes, me toca a mí presentar a nuestra compañera y directora María Mar Marín Merino, que nos acerca al interesantísimo tema del aire de difunto en Galicia, en la línea de este especial de la cultura de la muerte en Galicia. Estoy seguro que el contenido que ella va a exponer no os dejará indiferentes. Damos paso pues a Mar. Muchas gracias, compañero Manu. Pues como bien dices, voy a tratar un tema que incluso en Galicia no es muy conocido, sobre todo por la gente más joven, y que no se pierda nunca la transmisión de nuestra cultura por parte de los más mayores, los verdaderos sabios. Os hablo del aire de difunto gallego. Aire de difunto en Galicia. Su significado: el aire de difunto viene a ser más o menos la colonización de un cuerpo vivo por el alma de un difunto. Normalmente el aire del difunto se instala en el cuerpo de un niño e incluso en un feto que se está desarrollando en el vientre de su madre. En estos casos es el contagio de una enfermedad que el difunto transmite al vivo para que se repare algún mal que se le ha hecho al muerto, como puede ser el desatender sus últimas voluntades, el no haberlo enterrado como debían. En algunos casos veremos que puede tramitarse a través de los animales domésticos. Existen varias formas de curarlo. Hay mujeres especializadas en ese tipo de sanaciones e incluso ritos curación,
como puede ser el acudir solos al cementerio a medianoche a pedir perdón al difunto que nos trasladó su aire. No solo las ánimas pueden ser peligrosas, lo mismo ocurre con los difuntos, sobre todo en ese impasse que procede a su muerte. Ese miedo lleva aparejado toda una serie de ritos y creencias que se ponen en marcha en el momento del fallecimiento de una persona. Era frecuente tapar los espejos de la casa cuando había un fallecimiento. Había también que atarle la boca al difunto para que no se la abriese. La parte de un posible sentido estético a la hora de presentar el cadáver puede tener relación con la idea de impedir que el alma del muerto escape por su boca y quede prisionera en la casa. También se echaba a los animales fuera de los establos para evitar que estos cayesen víctimas del aire del difunto. Después del entierro había que ahumarse. La ropa también se ahumaba, pasándola por el fuego purificador. Existía la costumbre de levantar o sentar al enfermo cuando pasaba un muerto por delante de la casa, quizá para evitar que éste se llevase consigo al enfermo si lo veía tumbado y como a punto de morir. Existía la creencia de que los difuntos podían producir el mal de la sombra del difunto o el aire del difunto. Para evitar el temido mal había que tomar una serie de precauciones, como por ejemplo, la relacionada con el tabú de que las embarazadas no podían ir a un entierro, pues corrían el riesgo de coger el aire del difunto. También se protegía a los más pequeños, los seres más vulnerables a estos males, de la sombra del sepulcro o del aire de los difuntos. Dentro de este mecanismo de protección infantil, los amuletos jugaban un papel importantísimo. La comarca de Moraña es rica en creencias y tradiciones esotéricas propias del ancestral legado cultural gallego. En esta ocasión me ocuparé de reflejar y transcribir los hechos que me fueron relatados acerca del aire del difunto. En la Moraña de aquellos tiempos aún sobrevivía la creencia central de que el trayecto de la vida a la muerte era un intervalo especialmente dramático que podía afectar a las personas del ámbito más cercano al difunto. Pensaban que en el momento en el que el alma abandona el cuerpo, ésta puede quedar vagando en el plano terrenal durante cierto tiempo, sobre todo si el finado era persona que tenía cuentas pendientes de pagar en este mundo, lo que impedía que su alma viajara a su destino final. En estos casos, el alma del difunto quedaba presa entre dos planos, el terrenal y el trascendente, lo que suponía especial peligro para aquellas personas que por diversas circunstancias se hallaban en una situación que les hacía especialmente susceptibles de convertirse en receptoras de influencias negativas. Tal es el caso de embarazadas y sobre todo de niños pequeños. Una vez dada cristiana sepultura a los restos del fallecido, empezaban a suceder una serie de acontecimientos que revelaban a sus familiares que el alma de su pariente no había culminado su viaje hacia el otro mundo, sino que seguía vinculado al mundo terrenal, para desgracia de sus parientes. Todo comenzaba con la sucesión de una serie de hechos anormales que acontecían en la propia vivienda familiar. De noche se podía oír el ruido que producían mesas y sillas de la habitación del difunto al ser arrastrados por el suelo, y ante estos fenómenos pronto cundía el desasosiego entre los habitantes de la casa. A los pocos días, el niño pequeño de la casa comenzaba a mostrar signos de enfermedad. Día a día se le veía al languidecer, no comía, sus lloros eran continuos y poco a poco se iba consumiendo en un deterioro progresivo que ni los médicos ni los sacerdotes sabían paliar. La muerte acechaba inexorablemente al joven y la familia desesperada veía cómo su vida se iba disipando. Para liberar al chiquillo del padecimiento que le suponía el haberse convertido en receptor del aire de difunto que se había apoderado de su joven y desvalido cuerpo, existía un ancestral rito pagano que consistía en lo siguiente. 2 personas solteras de la vecindad, un hombre y una mujer, debían ir
de noche al cementerio, provistas de varias hierbas mágicas y portando entre sus brazos al rapaz. Se situaban ante el viejo olivo que se hallaba a la entrada del camposanto. Cogían el pie de la criatura y con una tiza marcaban su contorno en la rugosa corteza del árbol. Después la raspaban obteniendo la forma de su piececillo y se dirigían a la entrada del cementerio. Si entraban por la puerta, debían salir por la ventana, y si entraban por la ventana, debían salir por la puerta. Una vez en el interior del cementerio, con el niño en brazos, se dirigían a la tumba del fallecido, cuya alma había poseído al frágil cuerpo del joven. Sobre la lápida quemaban las hierbas, la ropa del niño y la corteza del olivo en forma de pie. Pude comprobar cómo ese olivo tenía grabadas las marcas o las formas de varios pies infantiles. Después recitaba la siguiente oración: Señor o señora, nombre del difunto, sáqueme o aire de morto de este meniño y deme o de vivo. Codo morto no me conforto, codo vivo dame suspiro. Milagrosamente, al día siguiente el niño volvía a coger teta y se alimentaba, y poco a poco su frágil salud se iba restableciendo. Así era la ceremonia para paliar el aire de difunto en Moraña, Pontevedra. El aire de difunto pertenece a uno de los 5 grupos, según Víctor Vaqueiro, en que se dividen los distintos mal do aire, también llamados aire, aires, enganido, asombramento, aragaño o tangaraño, etc., y en ocasiones identificado como el mal de hoyo. Se trata del grupo de aire determinados por personas muertas, entre los que destacan los aires de difunto, estadea, condenado y muerto. Generalmente propician la adquisición del aire de difuntos circunstancias como las que supone el haber asistido la mujer embarazada a un velatorio, o ponerse la futura madre a contemplar la puesta de sol. Un remedio consiste en coger una rama de laurel del atrio de la iglesia o de un lugar por donde pasará el viático y prenderle lumbre. Cuando comience a humear, se pasa la criatura por encima recitando: Loureiro, que foste nando, e non foste trasladando, quita o aire de morto e o de esconvulgado. También se puede llevar al niño de noche al camposanto y rogar al muerto que se sospecha responsable del aire. En otros sitios dan 3 vueltas alrededor de su tumba, a la vez que le hacen una promesa. Luego, en la entrada de la iglesia, se desnuda al niño, haciendo la señal de la cruz 3 veces y se viste con ropa limpia. La otra se deja en un sitio donde no se pueda conocer su procedencia. De vuelta al hogar por un camino distinto al de ida, se desnuda al niño para ahumar durante 24 horas la ropa. Después se le esparce encima agua bendita y se guarda tras lavarla como bendito objeto. Las 3 oliveiras de atrio de la iglesia de Saian también curan el enganido o tangaraño. En Campo Lameiro, Couso, existía otra oliveira sanadora, pero el párroco la mandó tumbar al tener por costumbre pagana el ritual de sanación que sobre ella ejercía. Para ejercer el ritual en Saian ha de ir un jueves o sábado con el plenilunio al adro de la iglesia 2 hombres y 2 mujeres cercanos a la familia del enfermo, llevando una de las mujeres el meniño, niño pequeño en gallego. Se ha de recorrer el camino en riguroso silencio y empezar el ritual a las 12 de la noche, momento en que la mujer coloca en posición horizontal al meniño, que apoya en una rama de la oliveira el pie cuyo contorno perfilarán los hombres con una navaja o otro procedimiento para posteriormente despegar el pedazo de corteza pisado por la criatura.
Al mismo tiempo, las mujeres intercambian la criatura a la vez que se recita mentalmente, para no quebrantar el tabú del silencio, una plegaria en la que se ruega a Nosa Señoriña que la saque el enganido o tagaraño del meniño. El camino de vuelta se realiza por distintas rutas, sin que ésta tan siquiera se cruce con la del camino de ida. Y si la casa tiene 2 puertas, se entrará por la que no se salió, o se utiliza una ventana. Entonces se cuelga el pedazo de corteza en la lareira para que con sus humos vaya secando a medida que irá secando paralelamente el enganido de miudo. Fuente Alande, 1988. En la vecina parroquia de Santa Asunta curan el enganido o mal de aire llevando al meniño a las 12 de la noche al cementerio, donde hay una oliveira debajo de la cual se señala en contorno del pie de la criatura en la tierra que se lleva a casa, donde se pone al fuego. Según la tierra va secando, desaparece la enfermedad. Liste, 1987-86. Y hasta aquí este tema tan interesante del aire de difunto en Galicia. Recordaros, queridos oyentes, que me podéis encontrar en el blog Brujería Paranormal Investigaciones mar2.wordpress.com y en nuestra página web misteriosgalicia.6t.net. Un fuerte abrazo a mis compañeros y a ustedes, queridos oyentes. Bueno, queridos amigos y oyentes, hoy no va a haber cita. Simplemente decir que este programa se ha hecho en recuerdo a mi guerrera. Que la muerte no es el final, es el principio de otra vida. Buenas noches y nos oímos en el próximo programa. El equipo de Misterios de las Noches Gallegas acompaña en este duro mes
a nuestra querida directora María Mar Marín Merino por el aniversario de su madre. Querida Mar, te enviamos un fuerte abrazo.